¿Qué tal, gente bonita y en casita? ¿Cómo estamos? Buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo en qué momento está degustando nuestro maravilloso podcast que hacemos con todo el cariño para ustedes. Una semana más aquí en el diván, y con nosotros hoy tenemos una invitada muy especial porque aparte somos egresados tanto de la misma universidad como somos de la misma generación, compañeros de escuela, compañeros de alma mater, la maestra María Elisa González Cerón. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, ¿qué tal, Iván? Es un gusto estar nuevamente contigo, reencontrarnos. Sí, después de un buen rato. Sí, es un placer, gracias por la invitación, de verdad te lo agradezco. No, gracias a ti por aceptar, por estar aquí con nosotros para hablar de un tema que ahí, de nuevo, los padres en casita les va a gustar, ¿vale? El tema de hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias psicoemocionales de la infancia. Y ustedes se van a preguntar, ¿y eso cómo se come? ¿De qué rayos están hablando? Sí. Si es que, ¿de qué estamos hablando en cuanto a consecuencias psicoemocionales de la infancia, Luisa? Sí, mira, todo lo relativo a cómo vamos formando todos estos problemas emocionales que los niños desde edades muy tempranas las vamos de alguna manera, no sé, creando, ¿no? ¿Con base en qué, no? A lo mejor quizá con base a lo que nos enseñaron, con base a lo que aprendimos, pero al final del día es algo que debemos darle como que otro cauce, ¿no? Otra situación para no confundirnos, ¿no? En ciertas formas de crianza. A eso me refiero más que nada, ¿no? Esos estilos de crianzas a los cuales en muchos de nuestras generaciones nos dijeron, ¿no? que estaba bien. O vamos a cambiar la palabra, ¿no? El estar bien o el estar mal, las vamos a ver con lo apropiado y lo inapropiado. Claro, que estaban normalizados, es decir, hay muchos estilos de crianza que en algún momento podemos decir esto funcionaba y creíamos que funcionaba, pero no nos dábamos cuenta de repente cuando somos adultos todo el despapalle que traíamos atrás, ¿no? Desde la infancia, y a eso nos referimos con esas consecuencias psicoemocionales que venimos arrastrando de la infancia, ¿vale? ¿Cierto o no? Así es. Ahora, hablando de eso, ¿cuáles son, no quiero decir causantes o responsables, sino de quién depende en su mayor porcentaje de responsabilidad de que como adulto tengamos todas esas consecuencias psicoemocionales en la infancia? Pues yo creo que es, no sé, desde el seno familiar empezamos con las primeras figuras de apego, que son papá y mamá. Y sobre todo yo creo mamá, ¿no? Que es la que es su primera figura significativa de un niño, desde el momento en que nace. Claro, porque exacto, desde los primeros momentos en la gestación, es más, desde antes, en la parte de la gestación, cómo es que se existe este vínculo. Ahora, obviamente hay ciertas figuras que pueden suplantar la parte de la madre en caso de que no exista una mamá, ¿vale? Sin embargo, hablando en general de cuáles son las primeras figuras de apego, como dices, son los cuidadores primarios. ¿A qué nos referimos con cuidadores primarios? Sí, efectivamente, en su mejor caso, mamá o papá, o todas las personas que de alguna manera nos criaron, que estuvieron ahí, que dijeron yo me hago responsable de ti, que te doy el afecto, el amor en teoría, y que voy a enseñarte todo lo que tengo de mí, ¿cierto? Claro, y al final del día lo ideal para un niño es esta parte, ¿no? Darle esa seguridad, esa confianza, no desviarlo, ¿no? En el sentido de decirle siempre que está mal, que están mal hechas su conducta, ¿no? Que no es la correcta, pero ¿con base en qué? ¿En qué lo vamos a sustentar? ¿No? En una buena calidad de vida, que lo ideal es eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Para que un niño crezca de manera sana o tenga esta seguridad en sí mismo, pues tenemos que empezar a trabajar primero con las figuras de las primeras figuras significativas, que son los papás. Completamente. Yo he tenido pacientes, más bien, o me han llegado también como pacientitos que de repente llegan los papás y me dicen, es que mi hijo tiene problemas de conducta, yo lo voy a llevar con un psicólogo y ayúdemelo y hazme, ¿sabes? Yo lo que siempre les digo es que el trabajo, sobre todo con niños,
mucho, y sobre todo depende de la edad, evidentemente, pero Claro. por ejemplo, antes de la edad escolar es con los estilos de crianza, con las figuras que están en casa, con los padres, los cuidadores, porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos donde los papás tienen que estar trabajando y que de repente, es que la abuelita es la que los cuida. Pues también la abuelita es un factor indispensable en este estilo de crianza, en esta forma, y que pueden ser un causante de una consecuencia, ¿cierto? Claro, claro, y al final del día, yo creo que como cuidadores primarios, como bien lo mencionas, de esa papá y esa abuelita, es tener un poco de cuidado, ¿no? En cómo los criamos. A lo mejor quizás nos van a venir a decir, es que así me educaron, es que así me criaron, pero ya romper con esos paradigmas, ¿no? ¿Le suena? ¿Le suena ya en casa? Ajá. Romper con esos paradigmas, sí estoy de acuerdo que antes no es como ahora, ¿no? Que ya tenemos más el recurso de brindarles a los niños, sobre todo, esta seguridad en ellos. O sea, cambiar los castigos, por llamarlos así, a que ellos empiecen a gestionar, que ellos empiecen de alguna manera, a identificar qué sí y qué no te puede ayudar. Y sobre todo ayudarles a que ellos puedan desarrollar esas habilidades, ¿no? Esas capacidades que ellos tienen. Y no truncarlos de alguna manera en decirle no puedes, no sabes, ¿no? En esas consecuencias de las que vamos a hablar más adelante. Efectivamente, Luis, tienes mucha razón. Y es que si algo tenemos claro es que las primeras figuras, no solo en cuanto a la seguridad y el amor que son los padres y los cuidados primarios, sino la familia, o como dices, el seno familiar, es nuestro primer acercamiento a un estrato social. Es decir, yo siempre les digo a veces que, a veces les digo que la forma en cómo a veces tenemos la dinámica familiar es la forma en que como adultos vamos a representar esa dinámica en sociedad. Es decir, los primeros años, la forma en cómo papá y mamá o abuela, tío, tía, quien sea, hermanos, quien sea que estén dentro del seno familiar y que repercutan, al final todos repercuten en nuestra crianza, cómo se desarrollan, cómo se relacionan, cómo esto, cómo lo otro, vamos a replicarlo completamente después. Y eso solo de manera natural, es decir, sin necesidad de que nos sentemos y te digamos, esto es lo que tienes que hacer, claro, ¿no? O sea, claro. Solamente el niño observa, el niño aprende. Así es, ¿no? Y no darle así como que una educación, ¿no? Que vaya estrictamente dirigida a qué. O sea, que cuando tú lo educas, tú le vas a decir, mira, podemos hacer esto, pero siempre justificando el por qué o de alguna manera poner al niño a pensar, ¿no? A que gestione qué es lo que quiere. ¿No? Un niño toda la vida se la va a ir preguntando, experimentando, pero al final del día no dejarlo ser, porque siempre nos encontramos con papás de que no hagas esto, no hagas el otro, y cuando ya ven una conducta inapropiada, lo primero que dicen es, tiene un problema, tiene un trastorno, tiene TDAH, pero bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, no le des etiquetas a tu hijo. Tienes razón. Ahorita que dijiste que, es que el niño tiene TDAH. A ver si le suena esto. Porque primero en los 90 fueron la dislexia, ¿no? No sé si recuerdan que tanto en los padres como en la parte escolar, si el niño tenía problemas de conducta, todo se le adjudicaba a ciertos problemas mentales, ¿no? Bueno, psicoemocionales. En este caso, yo recuerdo que en los 90 era la dislexia, que todo el mundo le echaba la culpa de dislexia. Y ahorita lo que está de moda, y digo de moda porque no es que no exista, sino simplemente todo se lo adjudica desde al TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Para las personas que están en casa y te dicen, y eso eso no, eso es ilegal. No, estamos hablando de otra. No, y es un término, ¿no? Que ya toda la gente adoptó, ¿no? Cuando llevan a un niño a terapia, ya, llega con su diagnóstico de TDAH. Y, a ver, como dirían vulgarmente, compónmelos. ¿Y qué crees? Digo, apenas, esto es un pequeño como paréntesis, ahorita vamos a hablar puntualmente de lo que se trata todo esto, pero hablando de eso, me ha tocado conocer, no como paciente, o sea, no como profesionista, pero sí como personas que conozco donde sus hijos los llevaron con el psiquiatra y solamente les recetó, o con el psicólogo que repito. Ay, luego es que unos colegas que mira, digo, de verdad, sí. Que les recetan sus flores de Bach y ahí me tiene adormilado al niño que porque tiene TDAH y yo,
con qué evaluación, que bueno, pero bueno, en fin, el asunto aquí es eso, es que a veces creemos que los niños simplemente, o sea, nacieron así, es decir, no sé si tienen este concepto los padres o en casa, que de repente el niño es que tiene mala conducta, como si esa mala conducta espontáneamente se hubiera formado el niño, ¿no? O sea, ¿y de dónde crees que lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? En efecto, y todo esto con base en su contexto, ¿no? ¿Qué fue lo que le hicieron, ¿no? Estas cosas que sin querer, ¿no? A veces decimos, ¿no? O creemos que están bien aplicadas, ¿no? Desde que empezamos a hacer poniendo este tipo de etiquetas, en donde tú dices, es que el niño es así. A ver, espérate, no. ¿Qué le estás enseñando al niño? Y aquí la idea con todo este tipo de situaciones o este tipo de actividades que venimos haciendo es eso, ¿no? Dar como que esta orientación a ver qué sí puedo decir y qué no puedo decir. Y lo que estás diciendo, darle una justificación o gestiona. Que el niño también aprenda de alguna manera a gestionar lo que escucha. Efectivamente, hay que empezar a criar al niño para empezar a darle estos recursos que le van a ayudar en su vida adulta, que al final vamos a hablar acerca de justo cuáles son ciertas pausas que podemos aplicar en nuestros estilos de crianza. Ya lo hablaremos en particular acerca de ese punto, pero efectivamente, o sea, al final, ojo, y quiero también hacer este hincapié, hay gente en casita. No los estamos juzgando, no se trata de decirle ustedes papás o ustedes personas que criaron al niño son los culpables de todo, o sea, sí, pero no. No es cierto. No es cierto. No, es decir, no se trata de que sientan como de que, entonces yo ya soy mal padre, soy mala madre, soy mal criado, no se trata de eso, sino de entender cómo de repente, porque eso también es cierto, ahorita lo acabas de mencionar, hay veces que lo hacemos de manera inconsciente. No sabemos que de repente ciertas conductas que hacemos como para nuestros hijos, como en la forma de así me lo enseñaron, de esa forma, ¿no? Recuerdo mucho que en los 90s a los niños que fuimos noventeros nos decían como que es que a nosotros nos enseñaron que la letra entraba con sangre, ¿te acuerdas de eso? Ay, sí, de verdad. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No, ahorita cuánto atacado en Twitter podría haber si ese estilo de crianza hubiera permanecido, pero es que es así, o sea, de repente creemos, porque obviamente desde nuestra ignorancia en casa, desde nuestra inconsciencia decimos, pues es que así me criaron y yo estoy sobreviviendo, porque ese es uno de los principales argumentos de las personas contemporáneas. Así es. Que dicen, pues es que yo estoy bien, tengo una casa, tengo un carro, tengo una familia, tengo una profesión, bla, 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 pues obviamente que eso me ayudó. Ok. ¿Y te has puesto a ver cómo emocionalmente te dejó eso? Sí, claro, no te dejo. Bueno, no vamos a decir que a todos, pero claro, a su mayoría sí nos dejaron con estos niveles, ¿no? Altos de estrés o de decir, llegar a un objetivo, pero si realmente eso era lo que yo quería, ¿no? Tener esa calidad de vida que ahora tengo. Claro, todos queremos tener una buena calidad de vida, pero ¿qué carencias o qué nos faltó cubrir? Efectivamente, y no por nada de repente, voy a poner un ejemplo de ahorita algunos otros que vamos a poner en ejemplo porque obviamente cada caso es individual, es decir, tendríamos que ver cada caso para ver cómo fue tu estilo de crianza y qué consecuencia tuvo, pero en general vamos a hablar acerca de ejemplos de las consecuencias psicoemocionales que nos puede dejar, pero ahí tenemos una de las principales que ustedes pueden notar. Una mala relación interpersonal con sus parejas. Así es. Hace ratito les dijimos que la forma en la que aprendemos a relacionarnos es viendo cómo se relacionan los adultos en casa, ¿cierto? Claro. Si imaginamos que en casa tenemos a una pareja, ya sean los padres o ya sean los tíos que estén ahí mismo, ya sea el hermano o la hermana, no sé, que viven una relación a lo mejor pues conflictiva, ¿no? Es decir, una relación que en lugar de beneficiarlos o de sentirse seguros en la relación, pues solo están discutiendo, hay violencia incluso. Solamente el niño, de manera natural,
como se los dije hace ratito, lo ve, lo adopta, se queda en su inconsciente y cuando es adulto, pues cómo va a tener esas relaciones. Sí, claro, y como lo comentabas tú hace un momento, no con esto no queremos decir que eres un mal padre o cosas así, ¿no? Simplemente son situaciones que a veces desconocíamos. Hoy por hoy como que este tema de la salud mental está en auge, ¿no? Y qué bueno. Que nos hace falta, ¿no? Ir más para adelante. Pero al final del día no queremos decir son los culpables los papás. Simplemente es una manera de redireccionar. Sí, disculpa, estos estilos de crianza, ¿no? Total, si lo hice o no lo hice, pues ya quedó atrás, ¿no? Y decirte como que cambiar la estrategia o estos temas de crianza. Es eso. No es fácil, ¿no? Porque si las cosas fueran fáciles, pues todo el mundo las haría. Yo les digo siempre a los papás, o sea, tranquilo, también tente paciencia. Nadie nace sabiendo ser padre. No hay un manual, no hay una escuela para padres. No es cierto, sí hay, pero ¿saben de qué me ¿te acuerdas del librito de escuela para padres? Sí. Pero bueno, no, en serio, no hay una escuela que te digan, hoy me voy a licenciar como padre. Literal, la escuela del padre. Y que a lo mejor podría haber otras alternativas, pero pues es el prueba y error, ¿no? Sí, no, ahí te avientan y pues ya tenemos al chamaco, ¿ahora qué hacemos? O a lo mejor decimos, ok, nadie nos enseñó. Claro que nos enseñaron, ¿no? En la manera en cómo interactuaban nuestros padres. Y ahí claro, sí, pero me refiero a que nadie nos enseña a hacerlo bien. O sea, que te digan, a ver, miren, claro. Ok, este es el manual para padre. Y como papá tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer otro. O sea, en el mejor de los casos habrá padres que se informen, ¿no? Claro. Que agarren y busquen y lean y, ok, ¿cuáles son las formas en las que mejor puedo criar a mi hijo? Pero en su mayoría de las veces, pues no sucede así. Simplemente, pues ahora sí que como decimos aquí en México, pues como el borras, ¿no? Sí, claro. Como bien lo comentamos, Iván, tenemos como que esa oportunidad de cambiar todo esto. Todos esos estilos de aprendizaje, yo creo que todos tenemos esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Y no quedarnos en el que ya la regué, ¿no? Ya a lo mejor por mi manera de educar, mi hijo es como es. No, podemos cambiarlo, porque al final del día sabemos que las etapas van cambiando. Claro. Las maneras de pensar van cambiando. Efectivamente. Tenemos esa oportunidad, ¿no? Que la sociedad va cambiando. Todo, y bueno, cabe mencionar que nos tocó una época difícil, ¿no? Ya lo tenemos muy trillado, la pandemia hizo que cambiáramos muchas cosas. Definitivamente, forma de pensar, forma de ver la propia vida, ¿no? Creo yo. Es decir, y sí, efectivamente. Ahora, Luisa, dime, ya dije un ejemplo en cuanto a cuáles son las consecuencias que puede traer. ¿Qué otras consecuencias podemos tener? Pues yo creo que no podemos así como que decir, mira, como ejemplo, yo creo que es algo muy visible, ¿no? Las conductas que tenemos ahorita. ¿Cómo estamos todos de alguna manera como que desorientados, ¿no? Esa es una de las conductas que yo creo que podrían traer cuando emocionalmente no estamos bien, lo reflejamos, ¿no? Lo estamos reflejando ahorita en la sociedad. Claro. En la sociedad en que a veces estamos, no sé, todo este tipo de violencia que se ha generado, que los niños de alguna manera entraron en ambientes muy hostiles y ahora venimos a representar como sociedades. Efectivamente. También la forma ahorita que estás diciendo eso, límites, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Es decir, a veces como niños no nos supieron poner límites y entonces tenemos a personas adultas que no tienen un límite, personas que no se hacen responsables de sus acciones. Y eso también tiene que ver con los niños. Recuerdo un ejemplo, cierto o no, y ahí en casa me van a decir, si no, pónganlo en los comentarios si nos están viendo en YouTube, claro. O escriban en nuestras redes si nos están escuchando en Spotify. Pero esto que el niño se cae, se pega con la mesa, no te tocó ver o no te tocó a ti y que de repente la mamá llega y dice, ¡ay, fea mesa, tiraste a mi niño! Sí, y es como claro. ¿No? Es decir, en lugar de dar el digamos que el mensaje de, ok, te caíste, no hay problema, levántate, eso sucede, hay veces que te puedes caer, dale como este tipo de enseñanzas ahí
ya lo dijimos, a veces no es tan literal, no es como de, a ver, como en la escuelita, vos y apúntale porque es lo que te voy a enseñar, no, si no lo haces de manera visual, lo escuchas, lo aprendes, ¿no? Entonces, darle estos mensajes y no decirle que cuando le suceda algo, el responsable es otro. Eso, claro. No él. Uh-huh. No, sí, tenemos que adoptar estas responsabilidades, ¿no? El hacernos cargo de lo que hacemos y decimos. Y obviamente esto lo vamos a ir desarrollando, obviamente esto lo vamos a ir enseñando desde esta etapa. Etapas muy tempranas, ¿no? Ya cuando el niño se empieza a reconocer, ya cuando el niño empieza a tener un poco de conciencia en lo que hace, que yo creo de toda la vida lo ha tenido, nada más que a veces subestimamos a los niños, sí. A los niños, ¿no? En decir, es que el niño está chiquito y no lo entiende, no lo comprende. Pero en realidad que no entiende, que no comprende. O sea, que efectivamente, ya lo vimos con Nancy, ¿se acuerdan del episodio donde dijimos a veces subestimamos la inteligencia del niño? A veces creemos que decimos, es que como está chiquito, no entiende. Y no, o sea, ustedes véanlo. Es más, con las palabras. Los niños repiten todo lo que escuchan, ¿cierto? Claro. Y luego andan regañando al niño porque dijo tal barbaridad. Ok, y en lugar de regañar, porque eso es algo muy, muy, muy común, cuando el niño comete, vamos a poner un error, o cuando dice algo mal, cuando se porta mal, directamente sí responsabilizamos al niño, lo culpamos, lo castigamos, y no nos ponemos a pensar en dónde lo aprendió, dónde lo escuchó, quién le enseñó. Yo se lo estoy enseñando, yo le estoy dando estos argumentos o estos mensajes. Exactamente. Yo soy el que le estoy diciendo, mira, esto podemos hacer, porque es bien fácil decirle, es que nosotros como adultos sí podemos. Y entonces el niño va a decir, o sea, como adulto, ¿qué puedo y no puedo hacer? Claro. ¿Por qué no mejor ver en casa que el adulto se comporte de la forma en la que queremos que el niño se comporte? Claro, de alguna manera ponernos a su nivel, ¿no? No querer como que marcarle esta o de alguna manera limitarlo, ¿no? Dejarlo crecer, dejarlo ser, dejarlo que se equivoque, pero obviamente el equivocarse, pues que lo vea como una manera de aprendizaje. De aprendizaje, en el que le enseñemos a que las cosas pueden cambiar, siempre y cuando él esté muy fortalecido o que nosotros como papá les demos las herramientas. Y quizás, como dice mi compañero, ustedes me dirán, es que a nosotros no nos dieron herramientas, pero eso fue en su momento. Ahora tenemos esta facilidad de buscar esas herramientas para enseñarles a nuestros hijos, ¿no?, a gestionar este tipo de situaciones o emociones. Efectivamente, sí es cierto, o sea, a veces a lo mejor podemos decir, es que yo eso lo viví de manera diferente, a mí me lo enseñaron así. Pero también hay que incluso ponerse a analizar si la forma en que me lo enseñaron fue la mejor o la más correcta. Claro. Lo aprendí como lo aprendí, porque muchas veces, ojo, y eso pónganselo a pensar, porque de manera personal yo de menos sí lo puse, me eché como, a ver, vamos a ver cuáles son esas cosas que a lo mejor nos decían que así lo aprendieron, ¿no? Y muchas veces no lo aprendieron con el golpe, no lo aprendieron con el regaño extremo, no lo aprendieron con el manguerazo, no, lo aprendieron hasta después, porque hay algo bien claro. Cada cosa que le digamos a los niños, cada cosa que le hagamos a los niños se va a quedar ahí como una marca, ¿vale? Claro. Es decir, va a tener una huella, por así decirlo, emocional, hablando desde una parte emocional, va a dejarse ahí, y obviamente en lugar de ser una enseñanza, porque no le estamos dejando una enseñanza, o sea, un manguerazo no te deja una enseñanza, un manguerazo te deja una marca, y hablando, digo, en la piel, y obviamente también te da un mensaje de parte de que mi mamá me está violentando por algo que cometí, un error. Y entonces cuando soy adulto entiendo que la manera de corregir los errores es con violencia, ¿no? Es un ejemplo. Sí, ahorita estás dando de los ejemplos el menor, ¿no? Dices un golpe, pero ¿qué me dices de aquellas, no? Cuando te ofenden, ¿no? Cuando dicen, ¿no?, que la violencia psicológica es la peor. Yo estoy muy desacuerdo con este tipo de comentarios, ¿no? Como son las bromas. Claro. Las bromas o fue una broma, no te lo tomes tan en serio, pero tú cómo sabes
¿cómo le va a caer a él? O sea, te ofende más, o sea, y todos te dicen, no, es que no es para tanto, ¿no? Eres un niño que todo se cree. Pero es que es cierto, o sea, fíjense, nosotros, repito, lo vemos desde la perspectiva y desde el ángulo de adulto. O sea, como adulto podemos a lo mejor, y eso a veces, o sea, a veces las bromas nos hieren, ¿cierto? Sí, claro. Y sobre todo cuando tienen que ver con, y ya se les ha dicho aquí en este canal, en este podcast, nada que tenga que ver con tu aspecto físico, nada que tenga que ver con cómo eres, porque cualquier tipo de broma que atente contra eso, es decir, es el mensaje de estás mal por cómo eres, y eso no es el mensaje que queremos darle a nadie. Y como adultos lo recibimos y nos afecta. Un niño no tiene la capacidad ni siquiera a veces de decir, ah, claro, me lo está diciendo de broma y no me lo voy a creer. No, el niño obviamente va a decir, ok, entonces me está diciendo que yo soy una pelota, que estoy gordo y estar gordo está mal. Y entonces tenemos a niños que teniendo una disforia de su cuerpo. ¿Por qué? Porque no les gusta ser así. ¿Por qué? Porque ya socialmente tenemos un estigma y luego en casa nos vuelven a estigmatizar, de decir, es que tú como eres está mal, y te lo dicen en broma, y a veces creemos, y ojo ahí en casa, a veces creemos que las bromas justifican la violencia, y no es cierto. No es cierto. No podemos justificar la violencia con la broma. ¿Porque es broma? ¿Tenemos que dejarlo pasar? No, eso no aplica, ¿vale? Entonces es un ejemplo de efectivamente cómo es que de repente incluso los propios padres llegan a ponerle apodos a los niños. Claro, ¿no? Y es ahí donde viene este tipo de inseguridades, ¿no? Lo que les vamos fomentando o lo que hablamos, ¿no? Acerca del tema, las consecuencias. Estos son los tipos de consecuencias de los cuales hablamos. Ya de adultos tenemos adultos inseguros, donde a lo mejor un adulto le podrás decir, oye, eres muy bueno en esto, y no te la crees. ¿Por qué? Porque desde pequeño te dijeron que tú no lo sabías hacer. Efectivamente, le diste mucho al clavo. Hay algo que yo no sé si lo notas, pero pocas personas son las que de repente sabemos recibir un elogio, y la mayor parte de las personas no lo sabemos recibir. ¿Por qué? Porque porque nunca nos elogiaron de niños. ¿Así es? Y entonces, o sea, nunca nos dijeron, oye, lo que tú estás haciendo está bien. No lo reconocieron. No lo reconocieron. Y nos cuesta trabajo reconocernos, porque aparte también te dijeron que no puedes ser soberbio, ¿no? O sea, ¿cierto, no? O sea, o que si de repente decías, ay, no, tú no digas que tú aprobaste, porque si no como tu primo no aprobó, no, te van a decir que tú eres muy creído. No sé, argumentos claro. de esa forma. Entonces, crecemos como adultos que no podemos recibir un elogio, que no nos podemos recompensar y reconocer el esfuerzo que hacemos siempre, porque nunca nos enseñaron a eso, o todo lo contrario, nos enseñaron a juzgarnos en lugar de reconocernos, ¿cierto? Sí, claro, y como dices, ¿no? El poder de las palabras, ¿no? ¿Qué palabras les vamos introyectando a los niños? ¿No? El que ellos se la crean, el que vean su habilidad y decir, bueno, si me equivoqué en esto, no lo hizo bien, pues lo puedo volver a intentar. No truncarle o no decirle, sabes que lo hiciste mal, ya no lo intentes. Porque es ahí donde viene también este tipo de violencia, ¿no? De violencia psicológica, donde un niño ya lo empiezas a desvalorizar, ya lo empiezas a subestimar, y no, a un niño hay que tratarlo como tratamos a un adulto. Sí, o sea, de buena forma, porque igual y tratan a los adultos mal. No, o sea, pero, de buena forma, trátenlos bien. Bueno, vamos a ponerle exactamente. Bien la dirección. Ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, y hay algo que tenemos que tener en claro. Un niño es como un diamante en bruto. Hay que irlo puliendo para que brille. Y muchas veces entendamos que cuando truncamos ese brillo con violencia psicológica, con incluso ahorita se me ocurre, por ejemplo, hay niños que tienen un desarrollo artístico increíble, y por cualquier tipo de prejuicio social
no, tú tienes que ser abogado como yo, ¿no? Y entonces el niño que es un excelente bailarín o una excelente cantante no puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque el papá quiere que el abogado, que sea contadora, que, ¿sí me explico? O sea, es decir, tenemos que entender esta diferencia de cómo es que el niño es este diamante que tenemos que pulir, tenemos que darle todas las herramientas para que brille como adulto. Sí, claro. Para que como adulto sea un adulto pleno, que sea un adulto sin tanta desregulación, o sea, es decir, que sea un adulto sin tantos líos mentales que de repente llegamos nosotros a tener como adultos, que no nos damos cuenta sino hasta que nos echamos el ojo como adultos, porque muchas conductas se normalizan, ¿cierto? ¿No? Es decir, creemos que son normales y no sabemos que en realidad esas son conductas que están mal. Sí, no, aquí el tema es que sí es cierto, no todo ya está normalizado. Es normal que seas así. Es normal que te pongas así. Es normal, pero normal según quién, ¿no? Según quién. Efectivamente, es normal, o sea, siempre se les dice que no está bien no estar bien. Es decir, que el argumento es que si tú te sientes mal, no hay problema, hay solución. Pero una cosa es ese argumento y otra cosa es el decir, vamos a normalizar o vamos a hacerlo común que todo mundo esté padeciendo. No, porque hay alternativas. En lugar de repente como adulto, solucionar todos los líos que tenías de la infancia, pues ¿por qué no ser preventivos, no? Exactamente. Que desde niños, pues empecemos a criar adultos chingones, ¿no? Sí, claro. Y viene, ¿no? Un ejemplo podríamos ponerlo, ¿no? El que te dicen, está muy estigmatizado, quiérete como eres. Sí, pero quiérete con base en tus habilidades, con base a tus logros, reconócelos y no formarte o creer esto, ¿no? De, sí, me quiero con todos mis fracasos, con todas mis culpas, que la culpa al final del día es un constructo social. Sí, eso es, la culpa, yo siempre les digo, es una emoción social que poco ayuda. Una cosa es ser responsables de nuestras consecuencias y otra cosa es sentirnos culpables de las consecuencias. Sí. La culpa solamente es una emoción que te hace sentir mal. Su único fin es, pues, que te haga sentir mal lo que hiciste, ¿no? Sí, claro. Y por qué no cambiarlo por la responsabilidad. Y eso también desde niño se hace. Es decir, es diferente que el niño de repente está jugando o la niña está jugando con un balón y de repente rompe un florero. Digo, esto es un ejemplo. Sí, claro. Y que la mamá me la regaña. Es que ya viste, este florero me lo regaló tu abuela y tú lo acabas de romper. Estamos generando la culpa en la niña. Sí. En lugar de decir, mira, ok, se rompió, pero tienes que entender que a veces nuestras acciones traen una consecuencia. Y el hecho de que juegues adentro de la casa, una consecuencia es que puedas romper algo. Y ya viste que no está padre, pues mejor porque no juegas en el jardín, ¿no? Sí, claro, o sea, darle esa valía, ¿no? De la responsabilidad al niño. Que no nada más es de decirle, sí, hazlo, ser tan permisivos. O sea, hay que ponerle así como que darle esa libertad de decidir, pero decidir con consecuencias y con responsabilidades, ¿no? Esto te puede generar esta consecuencia, pero tú te vas a hacer cargo. Hacerte cargo de lo que estás haciendo, no tratando de evitar esa palabra, ¿no? Por tu culpa. La culpa. La culpa, porque la culpa, hijo, muchas personas cargan culpa, incluso culpas de los demás, porque justo no nos enseñaron a separarnos y a saber qué es lo mío, qué es lo tuyo, y entre muchas cosas, porque aparte nos podemos aquí aventar 5 o 6 horas exponiendo tantas consecuencias que nos dejan en la infancia y no acabaríamos. Sí. Simplemente es que como adultos nos demos cuenta de lo que hacemos puede generar una consecuencia en el niño. Que nos echemos, digamos que a revisar y reevaluar cómo estoy criando a mi hijo, ¿no? Claro, esa es la finalidad de todo esto que hemos venido trabajando. Es la finalidad de cambiar, ¿no? Cambiar ciertas situaciones y hacernos cargo de nuestras conductas o de nuestras acciones. Hacerte cargo más que nada de eso. Como digo, ¿no? Si te equivocaste en una, pues puedes cambiar la situación. Aquí no todo es absoluto.
Aquí no es de no es de que lleves el pecado, ¿no? Como dicen, en el pecado llevas la penitencia. No. Aquí es tratar de cambiarlo, ¿no? Verlo desde otra perspectiva. El reconocer al niño, el educarlo, el guiarlo. Pues a lo mejor nos equivocamos, pero podemos cambiar la manera de educar a nuestros hijos o de criar, darles esa seguridad. Eso es lo principal y creo que vamos a dejaros como con las cosas como principales que podremos ocupar para tener un buen estilo de crianza. Y lo acabas de decir muy bien. Seguridad. Creo que una de las principales cosas, aparte del amor, obviamente, de brindarle amor a nuestros niños, es seguridad. Seguridad en todos los sentidos. Y no me refiero a seguridad de que tú estás aquí y yo te protejo, sino seguridad en el que si yo me siento mal como niño, tú te sientes seguro de acercarte a mí, decirme que te sientes mal y que yo voy a poderte decir algo y no te voy a juzgar. Creerles, sobre todo creerles y no subestimar lo que sienten, ¿no? El decir, sí, es que mamá me siento triste. Ay, pero ¿por qué te sientes triste? Si ¿y tú qué te vas a sentir triste? Sí, no, tú no, si tú qué sabes de problemas. Exacto, no subestimarlos jamás, ¿no? Creerles todo lo que ellos te dicen, ¿no? Y validarlo y hacerlo responsable de lo que está diciendo, que lo gestione bien. Ok, te sientes triste, pero platícame por qué. Escucharlos. Creo que es algo principal que de repente alcanzo a ver con algunas familias que no sé si te ha pasado, de repente el niño está, incluso aunque sea nada más para mostrarle algo al papá. Oye papá, mira, y el papá por acá, o la mamá, o quien sea, en la lela de la televisión, sí, espérate ahorita, ¿sí me explico? No le ponemos atención a los niños y es algo importante, hay que escucharlos. No, y podemos decirle que también, ¿no? Y es otra consecuencia, ¿no? Son ignorados y ¿qué pasa? Como adultos aprendemos a ignorar. O de repente nos sentimos o crecemos como adultos inseguros de poder expresar lo que sentimos porque en casa nunca nos escucharon. Y entonces te quedas con esta idea de yo mejor me guardo las cosas porque nadie me va a escuchar, porque me van a juzgar o porque me van a decir tú qué vas a ver de problemas como lo dijimos ahorita. Es decir, a lo mejor crecemos con la idea de que expresarnos o expresar lo que sentimos está mal. Sí, claro. Y es algo que tenemos que aprender porque si tuviéramos esta comunicación asertiva, nos evitaríamos muchos problemas. Comunicación, otro ahí. Póngale, escríbale. Sí, comunicación. No, nos evitamos muchos problemas. El dejar esto a un lado, el de creer, suponer, ¿no? Yo pienso esto, yo creo esto, o yo pensé que tú estabas bien, ¿no? Pero si algo me estaba doliendo, tú no me pusiste atención, ¿no? Efectivamente. Ya también les dimos unos puntos, por ejemplo, con el episodio de Nancy, en donde te tienes que involucrar más en la vida de tu hijo. Claro. Eso es importantísimo. Involúcrate. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Hazme parte de tu mundo para que te sientes seguro que yo puedo estar en tu mundo cuando tú me necesites, ¿no? Sí. Y no tenemos entonces adolescentes o adultos que no quieren inmiscuir a sus papás, que dicen, no, mi papá por allá, no, mejor porque no les enseñamos desde niños que como padre podemos estar ahí. Cuando tú quieras y cuando tú me necesites me puedes involucrar en tu mundo, así el mundo sea, cuando niño, jugar con tus muñecas. No importa, ahí me vas a tener, porque como adulto, no importa en qué momento, vas a poder contar conmigo, ¿cierto? Así es, darles esa capacidad, ¿no? de que crean en ellos y que crean también en ti. ¿Por qué? Porque vas a estar con ellos. Efectivamente. Y para esto yo sé que a lo mejor por nuestra manera que nos educaron, no tenemos esos recursos, esas estrategias, pero hay que irlas buscando. Esa es otra cosa, búsquenle paz, búsquenle ahí a ver qué es lo que puedo ayudar. También se les ha dicho, nosotros como especialistas en la salud emocional también estamos para ayudar en esa parte. A lo mejor muchas veces creemos que vamos a consulta psicológica o de psicoterapia solamente para arreglar ciertas situaciones, pero a veces también existe la consultoría para poder decir, oye, mira, tengo un hijo y me siento así, no sé cómo hacerle, qué lo puedo hacer. Y entonces ya empezamos a crear estrategias. ¿Para qué? Para que como familia, como padres, podamos generar un ambiente seguro para el niño, para que podamos crear estrategias de convivencia, infinidad de cosas, ¿cierto? Sí, claro, y cuando los estemos escuchando no desvalorizar lo que él dice.
creer lo que él dice, ¿no? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Y ¿y cuál es el objetivo? ¿O cuál es la meta de todo esto que estoy expresando? A lo mejor quizás solamente quiera ser escuchado, no sabemos. Efectivamente. Expresar. Entonces, ya sabe, gente ahí en casita, busque ayuda en caso de que diga, yo no sé cómo hacerle, está bien no saber, hay que pedir ayuda para aprender. O busquen, yo siempre les he dicho, miren, para eso tenemos a San Google, búsquenle ahí a ver un libro para que me ayude a cómo escuchar a mi hijo, a cómo ayudarlo a mejorar, a cómo potencializar sus habilidades, a conocerlo mejor, acudan a psicoterapia, como les dije, para que les ayuden. Tenemos infinidad de opciones. La cosa es que en casa sepamos que existen, que tenemos muchas herramientas que el mundo nos puede ofrecer para poder crear y criar adultos, como se los dije, chingones, ¿cierto? Sí, claro, y al final del día que esas fuentes o esos recursos de los cuales ustedes utilicen sean confiables. Porque lamentablemente la psicología, o sea, como psicólogos, todo el mundo quiere ser psicólogo, todo el mundo quiere arreglar la vida de todos, pero ¿con base en qué? Es decir, acudan a ayuda profesional, y cuando se les dice google no significa que se crea todo lo que dice en internet, no es, si es cierto. O sea, me refiero a google un libro en donde sepa que la reseña, a lo mejor detrás de ese libro existe un psicólogo, un psiquiatra infantil, donde tiene todo el sustento. Acuda con personas obviamente profesionales que le puedan ir orientando. Y hablando de eso, ya sabe el bonito anuncio de nuestros amigos de APSIE. De hecho, Luisa viene de parte de APSIE. Ya saben que tenemos ese contacto con ellos. Si ustedes necesitarán alguna clase de atención, alguna clase de cualquier cosa, pueden encontrarlos en sus redes sociales. Ya saben que en la cajita de descripción, ya sea en YouTube o en Spotify, van a encontrar sus redes, o pueden escribirnos a nuestras redes @eldivan.podcast y ahí nos pueden encontrar. O también en nuestro, no es cierto, perdón, me equivoqué, nuestras redes son @eldivan_podcast, y en el correo electrónico escríbanos, ya sabe que ese sí es eldivan.podcast@gmail.com. Van a aparecer también las formas de contacto de Luisa, ya sea por parte de APSIE o las personales, en caso de que necesiten una atención especializada. Recuerden que lo que se les dice aquí no es que pues es que mira, yo ya escuché el diván, yo escuché el podcast y ya sé cómo hacerle. No, o sea, hay que irnos directamente, les repetimos, cada caso es individual. Entonces, obviamente, si requieren ayuda, aquí nada más es, esto me resonó, voy a buscar ayuda. Les voy a escribir para entonces sí tener una atención individual, ¿cierto? Claro, desde luego el acompañamiento. Acompañarlos porque sí, nos podemos valer de, como dice, ¿no? De cierta información, pero siempre el acompañamiento, ese acercamiento, ¿no? Claro. Que existe y personalizado aparte. Que existe entre terapeuta y paciente, ¿no? Es irlo apropiándose de eso, ¿no? Del acercamiento, del acompañamiento, y siempre hay alguien que te puede decir, ojo, como dice mi compañero, no vamos a corregir nada, vamos nada más simplemente a dar estrategias o que cambie la visión o la percepción de lo que creíamos o sentíamos que estaba bien. Efectivamente, entonces ya se ve, gente bonita ahí en casita, y pues nada, aquí llegamos al final de este episodio y no hay más que decir. Gracias, Luisa, gracias por estar aquí, espero te la hayas pasado bien. No, fantástico, muchas gracias por darme esta oportunidad. Y como siempre, aquí se les compromete. Claro. Otra vez te queremos aquí, escríbanos también. De todas maneras, aquí va a estar Luisa para otro capítulo. Exacto. ¿Vale? Entonces, gente bonita en casita, muchas gracias por escucharnos, por vernos en YouTube. Un saludo a todas las personitas que nos escuchan en Spotify. Y pues ya sabe, nos vemos la siguiente semana. Bueno, eso espero. Muchas gracias. Adiós.